la libertad interior. Este intento de descripción psicológica y explicación psicopatológica de las características del prisionero del campo quizá induzca a pensar que el hombre es un ser inevitablemente determinado por el entorno. En este caso, un entorno con una estructura insólita, con leyes dominantes y represivas infranqueables a las que se debía someter. Pero, ¿qué decir de la libertad humana? ¿No hay libertad de la conducta frente al entorno? ¿Es correcta la teoría que concibe al hombre como mero resultado de factores condicionantes, sean biológicos, psicológicos o sociológicos? ¿No es el hombre un producto accidental de esos factores? Y lo que es más importante, las reacciones psicológicas de los reclusos ante el particular mundo del campo de concentración, ¿demuestran que el hombre no puede escapar a la influencia de su entorno? ¿Carece el hombre en tales circunstancias de capacidad de elección si se limita o anula su libertad de actuar? Se puede contestar a esas preguntas desde la óptica de la experiencia y también con arreglo a principios. La experiencia de la vida en el campo de concentración demuestra que el hombre mantiene su capacidad de elección. Abundan los ejemplos, a menudo heroicos, que prueban que se pueden superar la apatía y la irritabilidad. El hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en terribles estados de tensión psíquica y física. Los supervivientes de los campos aún recordamos a los hombres que iban a los barrancones a consolar a los demás, ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizá no fueron muchos, pero esos pocos son una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias, para elegir el propio camino. Y allí siempre había ocasiones para elegir. Cada día, cada hora brindaba la oportunidad de tomar una decisión que estipulaba si uno se sometería o no a la presión que amenazaba con arrebatarle el último vestigio de su personalidad, la libertad interior. Una decisión que prefijaba si la persona se convertiría, al renunciar a la libertad y la dignidad, en juguete de las condiciones del campo, dejándose moldear por ellas hasta convertirse en el prisionero típico. Vistas desde este ángulo, las reacciones psicológicas de los prisioneros de un campo de concentración van mucho más allá de la mera expresión de determinadas condiciones físicas y sociológicas. Por mucho que todas ellas, la falta de sueño, la escasísima alimentación y las múltiples tensiones psíquicas, nos induzcan a suponer un comportamiento estereotipado de los reclusos, se advierte en un análisis más profundo que el tipo de persona en que se convertía cada prisionero era más el resultado de una decisión personal que el producto de la tiranía del lager. De modo que cada hombre, incluso en condiciones trágicas, puede decidir quién quiere ser, espiritual y mentalmente, y conservar su dignidad humana. Dostoyevski escribió: «Solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos». Estas palabras acudían constantemente a mi mente al conocer a esos mártires cuya conducta, sufrimiento y muerte en el campo suponían un testimonio vivo de que el reducto íntimo de la libertad nunca se pierde. Ellos fueron dignos de su sufrimiento. La manera en que la soportaron supuso una verdadera hazaña interior. Precisamente esa libertad interior que nadie puede arrebatar confiere a la vida intención y sentido. Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Visión Acuariana. Antes de que me meta de lleno en el episodio y me olvide, si todavía no me estás siguiendo en Spotify, poneme ahí seguir y nada, con eso me ayudas un montón. Estoy en Instagram como mystic_maca, mystic con Y al principio. Y bueno, este pedacito que les leí de un libro que estuve leyendo esta semana es del libro El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Termina con L. Viktor Frankl.
Bueno, él es un psiquiatra, psicólogo, doctorado en filosofía. Se ha dedicado toda su vida al estudio de la mente humana y le tocó, como a muchas otras personas, ir a un campo de concentración. Él es judío, de Austria, de Viena, y él y su familia fueron prisioneros en uno de los campos de concentración. Y este libro, él ya se dedicaba, ¿no?, a la psiquiatría y a la psicología, y venía creando de hecho una teoría, y prisionero y todo lo que ya sabemos. En este libro habla muchísimo sobre la psicología humana y cuenta también un montón de experiencias que sucedían ahí. La verdad es un libro intenso, tuve una semana emocionalmente intensa porque como que me metí de lleno, pero se los recomiendo mucho. Yo tenía la intuición de que de este libro yo iba a sacar cosas para meter también en estos episodios, porque tenía ganas de hablar de ciertos temas como la libertad interior y el poder de decisión que tenemos, y que me pasa muchas veces que si lo comparto, quizás alguien con otras creencias y que piensan que las circunstancias son siempre mayores a las personas, como que te tira ahí su granito de no, eso es todo versos, todo New Age, la nueva era, estos gurús. Y yo no me pongo a discutir porque a mí me interesa convencerme a mí, digamos. Yo no quiero convencerte, no quiero convencer a la gente, y menos quiero convencer a alguien que está tan convencido de otra cosa. O sea, no me interesa, para nada me interesa. Yo comparto lo que a mí me hace bien, mi camino interior, las herramientas que yo voy descubriendo desde muy chiquita, porque la verdad que siento que toda mi vida tuve una conexión interna muy, muy grande, y que después de grande, cuando empiezo a tener acceso a libros, como que de alguna manera termino confirmando esa info, esa data que me bajaba ya naturalmente. Y no tengo más que otra intención que llegarle a personas, y que también ser como una fuente de luz y esperanza. Y en este sentido yo quiero compartir, capaz que en otro episodio también lo comparto, que en mi vida yo sufrí mucho, y desde ese lugar, que yo ahora lo puedo resignificar y darle un propósito, siento que hay cierta autoridad, o que capaz que ciertas personas se pueden llegar a identificar un poco más. Yo sé del valor de la identificación, he estado en grupos de 12 pasos y lo importante que es. O sea, hay mucha gente que va al psicólogo, pero no se termina de sentir, porque necesitamos ver a otra persona igual a nosotros, que haya vivido las mismas cosas que nosotros, pero haya salido adelante, o se haya transformado, o se encuentre en un momento de paz. Porque cuando vos estás en el medio de tormentas, de sentirte mal, vos necesitás esperanza y agarrarte de algo. Y a mí siempre me funcionó la identificación. Así que lo hago desde ese lugar, no para convencer a personas. Hay un pedacito del episodio de los sueños donde digo que la mente no distingue entre fantasía y realidad. Y lo puse en Instagram, y ahí tengo en esa publicación ciertos comentarios, como por ejemplo, basta con estos gurús, o lo dicen todo para vender, basta de mentir, porque yo digo, está científicamente comprobado que la mente no distingue entre fantasía y realidad. Y hay gente que la enoja eso. Y yo quiero poner de ejemplo esto, porque muchas cosas para aprender. Por un lado, de que si algo no te gusta, no hace falta que vos lo señales y le tires tu mierdita, porque sos de las personas que eligen poner una mierdita. Entonces la pregunta es, bueno, ¿vos quién querés ser? Vos vas por la vida caminando y hay un montón de cosas que no te gustan, pero todo eso que no te gusta tiene derecho a existir. ¿Vos te sentís mejor señalando todas las mierditas? Lo que pasa es que cuando te pones con humildad a estudiar quién sos,
te das cuenta que donde pones tu cabecita, lo que sale de tu boca, todo eso sos vos. He visto un montón de gente, después de estar insultando, mirando todas cosas negativas, no sé, sentirse muy mal, sentirse muy perdidas. ¿Por qué te crees que es? Estuviste poniendo tu cabeza, tu foco, tu energía, tus palabras, todo en cosas que no te gustan. ¿Cómo te querés sentir después de eso? Así que eso por un lado. Por el otro, es esto que pareciera como que es New Age y es nuevo y es más viejo que la castaña, dirían en Rosario. No sé de dónde lo dirían, pero más viejo que la castaña. Está esta información desde que el mundo es mundo. Y yo no necesito que la ciencia me diga quién soy o cómo funciono o cómo funciona o mi conexión con algo más grande que yo. Yo no necesito que alguien me lo diga. Y yo aporto con cosas científicas porque sé que en momentos de falta de fe o que uno se siente débil, ayuda, las referencias ayudan, las referencias de otras personas humanas ayudan. Porque de eso se trata también la experiencia humana, de ayudarse, de mirá, hey, a mí me sirvió esto, yo estuve un montón de años de mi vida sintiéndome perdida, no encontrándole sentido, teniendo unos pensamientos súper negativos que me hacían daño, pero ¿sabes qué? Haciendo esto, leyendo esto y esto, me empecé a sentir mucho mejor. Y ahora le veo un sentido a mi vida y me divierto y estoy tranquila con quien soy y me gusto. Eso es. Y bueno, eso quería compartir por un lado. Hay una cosa que se llama plasticidad, que esto lo llama la neurociencia, lo llama así, plasticidad, que es este circuito que nosotros tenemos en las neuronas, ¿no? Nosotros pensamos y tenemos un circuito, las neuronas van haciendo como un caminito. Por repetición, desde nuestra infancia, que se nos dicen cosas, nosotros vamos creando ese caminito y cada vez se va haciendo como más fuerte ese caminito. Imagínate que va una vaca y pasa, ¿no?, por un campo y va caminando y va haciendo un caminito. Después viene otra vaca de atrás y ya la va siguiendo porque ya no tiene, ya el camino está como que se les va haciendo más fácil a los que vienen de atrás. Bueno, así funcionan nuestras neuronas. Si vos venís de un hogar donde se han dicho cosas negativas, bueno, y se repetía en el tiempo, chiqui, bueno, ese circuito se fue haciendo más fuerte. Y eso te termina dominando porque es como tu parte cómoda. Acuérdense que la mente es un lugar muy cómodo y entonces repite y repite y repite. El cambiar, cuando uno aprende algo nuevo, cuesta mucho. Vieron que si querés aprender un idioma nuevo o lo que sea, o a manejar, conducir, o a lo que sea, algo nuevo, uno como que requiere más atención hasta que después de un tiempo de repetición, ya esas neuronas y eso nuevo que se formó ya está más cómodo. Bueno, eso la neurociencia, que le doy gracias a la neurociencia porque te sirve para esto, para reafirmar, para confirmar una y otra vez lo que vos ya sentías, porque en realidad nuestro interior ya sabe todo. Y esto le llama plasticidad, que es lo que nosotros deberíamos hacer para cambiar nuestra vida, para cambiar esas repeticiones del pasado. Bueno, San Pablo, que está en la Biblia, o sea, no estaba la neurociencia diciendo esto, decía, somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Nos transformamos, cambiamos, dejamos de vivir ciertas cosas cuando renovamos nuestra mente, cuando dejamos de darle a ciertos circuitos y empezamos a crear unos circuitos nuevos. Eso decía San Pablo. Yo te lo estoy diciendo como lo dice la neurociencia, pero San Pablo ya lo decía. Buda ya lo decía. Platón ya lo decía. Yo a estas personas que dejaron esos comentarios, como basta de los gurús de la nueva era, yo no le contesté porque sería poner
mi energía en convencer. Yo no necesito convencerlos, necesito convencerme a mí de esto. Yo necesito hacer mi trabajo interior y necesito que mi vida esté buena. Cada uno tendrá su camino. Pero hay mucho de que aprender porque tu mente un montón de veces se pone a la defensiva. Y qué locura que es la falta de humildad para no aprender algo que te podría realmente hacer bien y transformar la vida. Hay mucha gente que su Dios es la ciencia y que necesita todo el tiempo que alguien que ellos mismos consideran más inteligente que ellos mismos les diga cómo es. Bueno, para mí todos tenemos la capacidad de saber cómo es. Y esa es la libertad maravillosa que para mí nos da la creación. En este libro que leí encontré un montón de estas cosas que las dice este tipo que pasó por eso, que es un psiquiatra que creó ¿cómo se llama? Lo tengo todo escrito acá, la logoterapia, y que mucha gente lo debe considerar mucho más inteligente que yo. O sea, yo no inventé nada de todo esto. Ya está, yo lo tengo adentro. Y después agarro un libro y lo encuentro y digo, ¿ves qué es esto? Y cuando te sirve, porque una de las cosas que también más me impulsan a hacer este podcast, a mi vida en general, es que yo quería cambiar mis patrones del pasado porque a mí me hacían daño. Esto que se vive en la infancia, o que este tipo en su caso no lo vivió en su infancia, lo vivió de grande, pero había una repetición, estuvo por años prisionero en los campos de concentración. Ese circuito se creó por años, la repetición de algo, por eso es re diferente un trauma de una cosa que te pasa puntual un día a algo que se ha repetido y se repite y se repite y vos tenés que cambiar todo ese circuito. Bueno, yo estoy acá para decirte que sí se puede y que la mayoría de la gente que dice que estas cosas no funcionan son gente que abandona. Yo tengo 34 años y de repetición de patrones tengo muchísimos. Y quizás de cambiar y regenerar con técnicas y con cosas que me ayudan nuevos circuitos tengo poco tiempo. Si yo estoy esperando tener los resultados rápidos, claramente que no los voy a tener, voy a abandonar y voy a volver al pasado. Por eso no sabía qué nombre ponerle a este episodio, pero el pasado me resonaba muchísimo, porque es cómo transformar ese pasado. Y también cómo no volver al pasado. Tenemos un montón de ejemplos en la humanidad, en la historia. Y hay una de las cosas que yo compartía en una historia el otro día, que es aprender por cabeza ajena. Tener la humildad de aprender por los errores de otros, por la experiencia de otros, por la sabiduría de otros. En todos los momentos de la humanidad, cuando alguien traía una idea, la masa, el prisionero típico, diría Víctor, lo destruye. No es así, los mataban, a todos les pasó. Nadie en su momento era, ¡ay, qué bien, descubriste esto, la verdad, que qué genialidad! Porque tu mente lo que hace, la mente de las personas, de la masa, critican lo nuevo. Porque les asusta, porque les da miedo, porque la mente lo único que quiere es quedarse ahí en el mismo circuito por siempre, porque solo sobrevive, no crece, no se expande. Solo los que están en un trabajo de expansión y crecimiento y tienen humildad y están abiertos pueden ver eso. Y no son la gente que critica, o sea, el monumento al crítico, ¿dónde está? La gente, no sé, idolatra y considera como ejemplo personas que hacen cosas, no personas que critican. Y yo estoy segura que estas personas que critican y que se cierran a sí mismas diciendo, ay, mira esto, qué mal, qué mal, qué mal, tienen ídolos, porque casi siempre tienen ídolos estas personas, y esos ídolos, estoy segura, que están mucho más de acuerdo conmigo que con esos. Porque la gente que hace cosas y se da cuenta lo difícil que es hacer las cosas, todas las barreras que tenés que romper, todos los prejuicios que tenés que derribar,
todos los patrones que tenés que transformar en tu vida, lo viven. Algunos más conscientes que otros, pero todos lo viven. Y pareciera que si uno cuenta, no, porque para crear algo nuevo tenés que visualizar o tenés que meditar. Nueva era, eso, gurúes, ¿qué se hacen? Escúchame, lo hace toda la humanidad desde siempre. Visualizaban cómo pelear en las guerras, los deportistas se visualizan constantemente, de cómo, no sé, cómo ganar las carreras o nadando o lo que sea, pero la herramienta de la visualización la usa todo el mundo, los empresarios, los artistas. ¿Cuántos artistas hay? Escuchen la entrevista de cualquier cantante y en algún momento dice, no, es que yo de chiquita me visualizaba, me imaginaba, me iba a dormir todas las noches y me imaginaba haciendo tal cosa. La neurociencia también lo dice, habla del poder de la imaginación. Pero bueno, hay gente cerrada y que es así. Y que también salen como... entonces así llegamos, decía, como que los pobres son pobres porque quieren. Y siempre se agarran como ese ejemplo, ¿no? Como no tienen otro. Y ahí te das cuenta también cómo la gente repite. Los pobres no son pobres porque quieren. Y estoy segura también somos todos pobres. O sea, yo no me considero rica aún. Y no te va bien o mal en el amor porque vos querés. ¿Por qué si no la gente no es feliz? ¿Porque no quiere? ¿O por qué no le va bien en el amor? ¿Porque no quiere? ¿O porque no quiere? No, porque nos domina nuestro sistema de creencias. Nuestro sistema de creencias nos hace actuar siempre de cierta manera y por eso es muy fácil creerte que sos producto de las circunstancias, como esto que les leí en la introducción. No somos productos de las circunstancias. Vos podés estar en unas circunstancias, y por suerte hay ejemplo de todo en este mundo. ¿Querés agarrar a una persona súper pobre que se hizo multimillonaria? Hay. Y él lo dice, Víctor. A mí me basta con saber y con haber visto que hay personas que se han muerto con total dignidad y que otros se volvían prisioneros típicos, y habla un montón de la violencia que ejercían. O sea, a ellos les ejercían violencia y después ellos ejercían violencia entre sus propios compañeros. Esto es la repetición de los patrones. Hay gente que recibe violencia en su casa de niño y que la padece y que por dentro piensa qué mal, qué garrón esto, qué feo, no lo quiero vivir, no sé qué, y cuando son adultos lo repiten con su nueva familia. Y él dice que ese comportamiento que veía era el de la mayoría, por eso dice los prisioneros típicos. La verdad que yo se los recomiendo muchísimo al libro y cuenta historias muy crudas. Y yo me acuerdo de haber visto documentales de gente que ha sobrevivido a los campos de concentración, y no solamente de gente sobreviviente, sino de hijos de sobrevivientes. Y me acuerdo, me quedó patente la de una chica que contaba que su madre había estado en un campo de concentración y que había sobrevivido. Y que durante toda su infancia, o sea, la infancia de esta chica, esta madre que había estado en el campo de concentración le decía a su hija cerda judía y le tiraba la comida en la cara. Es duro, pero si nosotros no ponemos atención a estas cosas, podemos ser nosotros los que repitamos los patrones que no queremos. Esta chica decía, mi mamá estuvo en un campo de concentración y repetía lo que le decían a ella conmigo. A la mamá no le gustó pasar por eso, es totalmente traumático, pero sin embargo no lo resolvió y lo repitió con su hija. Nosotros, yo que te estoy hablando y vos que me estás escuchando, tenemos la responsabilidad de transformarnos nosotros y de no repetir las historias. Hay cada vez más maneras de no repetirla y hay que pedir ayuda sobre todo. Y si algo te está resonando, bueno, vas e intensificás y profundizás.
no nos quedemos en la superficie. Si vos te quedás en la superficie, esos comentarios que yo tenía son comentarios de un pedacito, son unos segundos que yo estoy diciendo eso. ¿Vos te creés que esa persona se fue a escuchar todos mis episodios, escuchó quién soy, escuchó mi camino o escuchó todo lo que yo profundizo? No, se quedó con eso y ahí va y comenta. Y está ahí comenta y comenta y comenta. No seas como esas personas. Esto es también aprender por cabeza ajena. Yo lo estoy trayendo acá para que entre todos reflexionemos sobre esto. Que no quede como que, ahora yo le contesto acá dentro del podcast. No, yo lo traigo como un aprendizaje. Porque está lleno de esas personas. Víctor, un montón de veces, nombra de cómo a él una de las cosas que lo ayudaba a mantenerse fuerte dentro de los campos de concentración era imaginarse a sí mismo dando conferencias. Tenían como un montón de caminatas sobre la nieve, ¿no? Porque esto, ubíquense en Polonia, donde los inviernos son muy fríos, a menos 20 grados, nieve, y caminaban en unas condiciones con recontra poca ropa, sin comer. Ahí da todo un montón de detalles, ¿no? Y él cómo se evadía de eso, imaginándose, visualizándose a él, sobreviviendo a los campos de concentración, dando conferencias y contando su historia. Hay una cosa en karate y en estos artes marciales, que vieron cuando van a romper la tablita esa que algunos lo rompen con la mano y otros con el pie, le hacen ¡ah! Eso. Bueno, siempre el maestro como que dice que no se tienen que concentrar, no tienen que imaginarse hasta la tabla, que tienen que imaginarse más allá de la tabla. Porque si se quedan hasta la tabla, no la rompen, se quedan cortos. Entonces, la visualización tiene que ir más allá. Esta es una de las reglas de la visualización, que es imaginarte más allá de tu deseo, no con tu deseo. Porque su deseo era sobrevivir, salir. Pero él, ¿cómo se visualizaba? Él se visualizaba después de haber sobrevivido. Se imaginaba teniendo ya una conferencia hablando de lo que había sucedido. Eso es irse más allá de la tabla. Es una de las reglas que cuando uno empieza a estudiar y cómo cambiar su vida, aparece, ¿no? Pero uno lo hace naturalmente. Porque Víctor no era que ya lo había estudiado a eso y lo sabía. Le salía naturalmente. Y él observa algo y hace una observación que dice que las personas que eran más creyentes y que a diario tenían un contacto con Dios, eran las más fuertes. Y que, contrariamente a lo que pudiéramos pensar, no eran los más fuertes físicamente, pero resistían mucho más que algunos fuertes físicamente por ese contacto diario, por esa fortaleza interna. Hay una partecita, está todo como dividido en títulos el libro. Hay una partecita que dice la huida interior. Y yo también te lo digo, lo importante que es en mi vida leer a diario cosas que a mí me hacen bien, hacer afirmaciones, escuchar gente que cree y que habla de palabras bonitas, ¿no? Y constructivas, de no escuchar gente pesimista, negativa y que se cree muy inteligente por estar señalando errores de otros. No escucho nada de todo eso. Yo antes escuchaba mucho más radio y otras cosas. Una de las cosas que más me está ayudando hoy en día es no escucharlas. Y después me llaman o hablo con gente y me dicen, no, porque no sabes qué mal que está el dólar, que esto y que lo otro y que no, y que lo que está pasando. Y te hablan y hay un montón de perturbación. Y yo me termino
aislando de eso porque mi realidad no es esa, mi mente, mi fuero interno. Y no es porque estoy en Inglaterra, porque voy a trabajar y mis compañeros también, porque es algo interno, porque lo dice Víctor, estaba en el medio de un campo de concentración y había gente que se diferenciaba. ¿Por qué? Porque tu mundo interno es tu diálogo interno, es lo que te queda, lo que tenés ahí en la cabeza. Después todo lo que sale de tu boca habla de quién sos vos. Y nos tenemos que cuidar de eso. Y escuchaba el otro día a una psicóloga que decía, esto me pareció espectacular. ¿Y qué tiene que ver con las expectativas, no? Porque uno espera o tiene estos sueños y, ay, que me pase esto, y como que tiene la fantasía de que va a ser feliz cuando le pase tal cosa. Y que en realidad lo que nos tenemos que concentrar es en buscar esa emoción hoy ya adentro nuestro. No esperar a que nos pase algo o darle a algo el poder de que nos va a dar esa emoción. Entonces, si vos, ahí, y daba el ejemplo de que si querías tener una pareja, ¿no? En vez de ponerte a pensar cómo la querés a esa pareja físicamente y que tenga tal trabajo y tanto dinero y que haga esto y que haga lo otro, es, bueno, ¿cómo te querés sentir? Porque si no, después es como que estás como súper, no es esta persona porque no cumple con esto y esto y esto. Entonces, como focalizarte en el cómo, no. Que del cómo se encarga el universo. Dios se encarga del cómo. Vos te tenés que encargar de cómo vos te querés sentir, de tu emoción. Que es que yo lo hablé un montón de veces, de que la emoción genera como la energía que nosotros tenemos. Cómo vibramos. Entonces, encargarte de crear esa emoción vos misma. Y antes de irte a dormir, daba el ejemplo de lo importante que es irse a dormir visualizando o trabajando con estas emociones. Y me pareció algo fabuloso. Lo estaba diciendo una psicóloga, no lo estaba diciendo, ay, que el New Age, que esto... Porque ya está en todos lados esta información. Pero hay que practicarla. Y en esto se diferencia la gente. En esto se diferencia la gente. La libertad interior la tienen pocas personas. Porque cuesta mucho salirse. Porque sos el distinto, porque te van a señalar, porque te dicen qué te haces. Porque no tenés temas de conversación o siempre traes temas más trascendentales y que alguien te cuenta algo y vos le tirás la solución de fíjate que lo tenés que resolver en tu interior y te mandan a cagar porque son más inteligentes ellos que vos. Entonces no es fácil esa libertad interior, pero sí es la única que te lleva a la libertad real. Entonces queda en vos decidir. Víctor nombraba un montón de veces esto de cómo, viste que hay mucha gente que dice como, es que me hizo enojar, es que cómo querés que esté si el gobierno mirá lo que está haciendo, o cómo querés que yo me mande a hacer un emprendimiento si ahora el dólar está no sé cuánto. Todo es que, para afuera. Eso, todos lo podemos hacer. O sea, todos podemos echarle la culpa a lo externo y no hacerlo. Y no hacer eso que supuestamente queremos y que no lo podemos hacer por culpa de un factor externo. Pero la realidad es que el hombre es libre de decidir. Somos libres. Yo creo que la libertad da tanto miedo que buscamos un montón de excusas para no hacer las cosas. Porque a mí me van a criticar, cuanto más crezca más me van a criticar y que yo lo voy a dejar de hacer mi camino interior y de compartir todo lo que yo siento y que me hace tener unos días muchísimo más fantásticos y que yo tengo todos los días una conexión con Dios espectacular y porque otro me diga que no es por ahí y que soy una gurú New Age, me tengo que callar, entonces yo lo voy a hacer. ¿Quién sería yo? ¿Cuánta fidelidad me tendría a mí misma? ¿Cuánta honestidad? Yo te invito a que vos también te animes a esa libertad y que de a poco nosotros lo tenemos que ir practicando. Y es como, es eso también, es un poquito. Vos te animás un poquito un día y otro día te animás otro poquito.
Y otro día otro poquito. Y eso, ese poquito, ese 1% de mejoría diaria, te va llevando a un lugar cada vez de más seguridad. Te invito a que leas este libro y que practiques a diario una relación con la vida. Que vos le podés poner el nombre que quieras, si te queda cómodo Dios, si te queda cómodo el universo, si lo que sea. Porque en psicología también está, si sos más... Imagínate el poder que se le da a la psicología. A mí no me alcanzaba con ir a la psicóloga, porque sinceramente necesitaba algo más. Y eso no quita que la psicóloga no me haga bien. La terapia hace bien, pero necesito sí o sí. El vacío existencial no me lo va a llenar una psicóloga. ¿Cómo funcionaría la psicología de esa manera? ¿Cómo cambio mi vida si estoy todo el tiempo hablando de mi propia neurosis? Es como un círculo vicioso, porque uno va y habla y siempre puedes hablar de algo malo, y esto. Y si yo aprendo que cuanto más foco le doy a algo, más se expande, y entonces tengo que ser muy necia para seguir haciéndolo. La terapia ayuda, todo ayuda, todo lo que los amigos ayudan, el amor. Víctor hace alusión varias veces en el libro sobre el amor. Y con esto voy a cerrar. Ahí está. Mira, dice. Espera que ya te lo encuentro. Perdón. Lo tengo todo marcado. Acá está. Que muchas veces dice, caminábamos kilómetros y kilómetros, a trompicones, resbalando en el hielo, oscura franja de nubes, todo mal, ¿no? Dice, pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien imaginaba con asombrosa nitidez. La vi contándome, sonriéndome con su mirada franca y alentadora. Real o imaginaria, su mirada iluminaba más que el sol del amanecer. En este estado de embriaguez, un pensamiento vino a mi mente. Comprendía por primera vez la verdad contenida en las canciones de los poetas y proclamada como el conocimiento supremo por tantos pensadores. El amor es la meta única y más alta a la que puede aspirar el hombre. La salvación del hombre consiste en el amor y pasa por el amor. Y con esto me despido del episodio en amor y honor a todo mi pasado, a todos mis antepasados y a todo el pasado en general.